Muy buenas noches con todos. Tenemos hoy día una sesión más de los viernes culturales de Hades. En esta oportunidad escucharemos la disertación de Hugo Calderón, que por diferentes motivos ha sido postergada, pero que hoy día sí la vamos a escuchar. Adelante, Hugo. Buenas noches con todos. Buenas noches. El, el tema que voy a desarrollar hoy día viene a raíz de una conversación cuando empecé a trabajar como docente y planificábamos el año escolar. Trabajaba en un colegio de religiosas y yo manifesté que, fieles a nuestra tradición salesiana, que el trabajo era oración. Y una de las religiosas me dice, no puede ser. Esto sucedió hace más o menos en 1983, no antes, 74. Y desde entonces me entró la inquietud. Efectivamente, San Benito habla de ora et labor, pero nosotros al cantar los cantos de Don Bosco, no sé si o cambiamos el et por est, pero por mucho tiempo yo he tenido la idea de que Don Bosco nos dijo el trabajo es oración. Y ese ha sido el motivo de esta disertación de esta noche. Y la pregunta es, ¿el trabajo es oración? En ese sentido, entonces, va esta conversación de hoy. Nos vamos a desarrollar en cuatro temas. El primero, el hombre y el trabajo. El segundo, el fin del hombre. El tercero, el sacerdocio laico. Y cuarto, las conclusiones. Al desarrollar el hombre y el trabajo, vamos a ver lo que nos dice la realidad. Luego, el trabajo y la realización humana, objetividad y subjetividad del trabajo, y haremos algo a manera de síntesis. Entonces comenzamos. ¿Qué nos dice la realidad? Cuando el ser humano aparece en la Tierra, encuentra una realidad variada, pero ordenada y armónica. Una realidad compleja, adecuadamente articulada, perfectamente estructurada, que camina hacia algo. La realidad nos muestra la materia inerte que brinda sus elementos a los seres vegetales y estos es a los seres animales. Estos dos tipos de seres nacen, crecen y dejan de ser. Pero observamos desde la materia inerte que hay una línea de continuidad ascendente.
Los animales poseen, además de lo mismo que los seres vegetales, cualidades psíquicas que les permite sensitivamente ir modificando conductas de acuerdo a sus patrones orgánicos y genéticos. En la cima de este proceso está el ser humano. Sin mucha observación nos podemos dar cuenta de la gradualidad de los seres que forman todo este conjunto armónico. Repito, desde la materia inerte hasta el ser racional, cuyas dotes como ente biopsico-racional social son ilimitadas e inconmensurables. Este ser recibe todo el conjunto de bienes como regalo confiado a su responsabilidad. La recibió para cultivarla, no para abandonarla a sí mismo, dominarla cuidando de ella. La palabra cultivar deriva de dos términos, culto y variedad. Significa, pues, desarrollar todas las potencialidades en forma armónica, orientadas hacia su propio fin, pues toda la realidad tiene su propia teleología. Las realidades existentes buenas en sí mismas existen en función del hombre. Por eso el ser humano es el responsable, el cultivador de cuanto ha recibido y no puede hacerlo sino a través de sus actividades sistemáticas y orgánicas, vale decir, el trabajo humano, pero dentro del marco teleológico de cuanto existe. El trabajo y la realización del ser humano. Señalamos que el hombre encuentra una realidad variada, ordenada y armónica. No encontró un caos, sino una línea de perfeccionamiento y transformación constante que, como corresponde, debe descubrir, secundar y llevar a cumplimiento. El trabajo es una dimensión fundamental del ser humano, pues es responsable de la finalidad de la realidad y por tanto partícipe de su evolución. El hombre pone en juego todas sus capacidades presentes y su visión de futuro. El trabajo se convierte en la expresión de plena humanidad en su realización y condición histórica. La transitoriedad de nuestro aquí y ahora no debe eximirnos de nuestra tarea histórica y de nuestra responsabilidad futura a través del trabajo que se constituye en parte integrante de nuestra condición humana y una de las razones de nuestra vida. El trabajo, visto así, es una actividad provechosa para el ser humano, da sustento y trascendencia a nuestras vidas, porque lo que hagamos hoy, o mejor, la sociedad que construyamos hoy, será o no un peldaño más del proceso evolutivo del cosmos. Es una actividad esencial para el hombre, pero no es fuente de la vida ni el fin del mundo.
En el trabajo distinguimos dos aspectos: el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo, la objetividad. El sentido objetivo es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir, para dominar la tierra. El trabajo en sentido objetivo constituye el aspecto contingente de la actividad humana que varía incesantemente de acuerdo a las condiciones técnicas, sociales, culturales y políticas. En la subjetividad, el trabajo en sentido subjetivo es el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden a su personal visión teleológica. El sujeto del trabajo es persona, un ser subjetivo capaz de obrar de manera programada y racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiende a realizarse a sí mismo. El ser personal otorga al trabajo un valor estable. No depende de las circunstancias, sino solo y exclusivamente de su dignidad de ser personal. No es una mercancía, un elemento impersonal, ni un recurso, por más que las empresas digan recursos humanos. Esta distinción es decisiva, tanto para comprender cuál es el fundamento último del valor y de la dignidad del trabajo. A manera de síntesis, el trabajo es una dimensión fundamental e inherente al ser humano, pues es responsable de la finalidad de todo cuanto existe y por tanto partícipe de su evolución, que marca la trascendencia humana. En nuestro tiempo es cada vez más importante el papel del trabajo humano en cuanto factor productivo de las riquezas inmateriales y materiales. Por otra parte, es evidente que el trabajo da un hombre que se conecta naturalmente con otros hombres y su destino final. Hoy, más que nunca, trabajar es trabajar con otros y para otros. Es hacer algo para alguien, objetividad de trabajo, y por algo, subjetividad de trabajo. El trabajo es tanto más fecundo y productivo cuanto el hombre se hace más capaz de conocer las potencialidades productivas de la tierra, de la realidad, y ver en profundidad, subjetividad del trabajo, las necesidades de los otros hombres con quienes y para quienes se trabaja. Dice Juan Pablo II en el número 31 de la 80º año. Segundo aspecto, fin del hombre. Aquí vamos a ver Don Bosco, servidor de Dios y el prójimo, la voz de la maestra, lo que hemos vivido, y también un cuarto aspecto a manera de síntesis.
Vamos con don Bosco, servidor del pueblo. Para considerar la reflexión de este acápite, escuchemos la voz de nuestro Padre y Maestro y luego observemos su legado viviente al considerar aspectos de su vida que nos ha hecho vivir a todos nosotros. Recordemos nuestro libro Juventud Instruida. En ella leíamos palabras de don Bosco. Considera, hijo mío, Dios te ha amado siempre y te ama aún como tierno Padre. Y el único fin por el cual te creó es para que le ames y le sirvas en este mundo y de este modo puedas ser feliz en el paraíso. Concepto extraído del libro de don Bosco, el joven instruido. La vida de don Bosco no es otra cosa sino la concreción, la vivificación de la sentencia de San Juan en su primera carta. Si alguien afirma, yo amo, sirvo a Dios, pero odia, no sirve a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama, no sirve a su hermano, a quien ha visto, no puede amar, servir a Dios, a quien no ha visto. Primera de Juan 4:20. Sin lugar a duda, podemos aplicarle a don Bosco las palabras de San Pablo, omnibus omnia factus sum. Me he hecho todo para todo. Describir cómo nuestro Padre y Maestro se hizo todo para todos por el reino sería inacabable. Pero permítanme hacer una mención rápida. De pequeño, saltimbanqui y la Sociedad de la Alegría. En los albores de su sacerdocio, los oratorios. Posteriormente, las escuelas diurnas y nocturnas, colegios, seminarios, escuelas profesionales, escuelas agrícolas, las misiones, el educador, el predicador, el escritor, el editor, biógrafo, diplomático, confesor, fundador, organizador y hasta pionero de los contratos de trabajo. Es que hubo una voz de la maestra. La primera sesión de aprendizaje de tan excelsa maestra, como ya sabemos, se produce en lo que modestamente llamamos el sueño de los 9 años. Perdonen mi osadía y tal vez mi falta de respeto, pero me he permitido analizar esta sesión de aprendizaje del 1800, primera mitad, con criterios técnicos pedagógicos del siglo XX. Cuando los educadores nos planteamos una sesión de aprendizaje, consideramos una secuencia de elementos en búsqueda de un proceso que garantice lo que aspira a lograr, es decir, un proceso didáctico y eficiente. Si pueden leer objetivos de la sesión, que deben formularse en términos del alumno. Analicemos entonces.
ver una sola conducta. En el sueño, ¿qué va a hacer Juanito? Enseñar. Palabra que viene de 3 términos latinos: in, signum, ire. Contenido. ¿Qué debe enseñar Juanito? Nuestra responsabilidad como seres humanos ante Dios y ante la comunidad universal. Eso es lo que tiene que enseñar. Dicho en palabras de Don Bosco, la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. Don Bosco habla del pecado en muchísimas ocasiones. Yo quiero destacar en una intervención de él cuando se refiere al sentido de responsabilidad. Dice Don Bosco que nuestra responsabilidad es ante Dios y ante los hombres. Que usemos constantemente aquella pregunta de San Bernardo: ¿ad quid viniste? Y la respuesta es: para amar y servir a Dios. Ya hemos comentado esto de nuestro Padre. En otra ocasión nos dirá que el pecado obstruye el flujo de la gracia y que la virtud es importante, pues sin ella, decía Don Bosco, las cosas en casa no pueden marchar bien. Condición A: no con golpes, violencia, sino con mansedumbre y caridad, amor. Condición B: hazte humilde, fuerte y robusto. Eficaz. Lo que verás ahora, tú lo harás con mis hijos. Y los animales fieros se convierten en mansos corderos. Objetivo conductual: a su tiempo todo lo comprenderás. Amigos, es la voz de la maestra. En el sueño de Don Bosco a los 9 años, Don Bosco encontrará el objetivo de su vida con los jóvenes y las bases de su sistema preventivo. La madre y maestra señala con claridad meridiana: lo que verás que sucede ahora con estos animales, tú lo harás con mis hijos. Memoria biográfica 1, páginas 254 a la 256. Y Juanito pudo ver cómo los lobos se iban transformando en mansos corderos. Tengamos presente que los corderos son tomados en el concepto del Salmo 94. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Y del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Él me guía por senderos de justicia. In signum ire. Con el paso de los años, don Juanito, convertido en Don Bosco, verá cómo los corderos se convertían en pastores, cómo los pastores se convertían en misioneros. Y hemos tenido la dicha de conocer entre ellos
a nuestro siempre bien recordado Padre Tireno. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su comunidad, unida por el amor, por la razón, la ciencia y por la religión, es decir, relación hombre-Dios, relación hombre-hombre. Dami ánimas significa denme personas para ayudarlas y ayudarles a ser su pueblo y ovejas de su rebaño. Que sean capaces de ayudar a otros a formar parte de este rebaño para convertirlo en pueblo. Por eso, las múltiples habilidades que Don Bosco tuvo, las que quería también para sus niños y jóvenes. Y Don Bosco ya en su tiempo, además de la educación moral, intelectual y religiosa, tiene indicaciones sobre la educación física, la educación musical, la educación estética, la educación social, la orientación profesional. Reconozcamos, hermanos amigos, el Prado de Ibequi ingresa la comunidad universal. El niño de 9 años, aturdido y espantado, que era un pobre muchacho ignorante, incapaz de hablar de religión a esos jovencitos, así le responde Don Bosco, por su afán de servir y convertir el rebaño en pueblo, se convirtió desde Saltimbanqui hasta el pionero en la protección de los derechos laborales de los jóvenes a través de primeros contratos de trabajo para aprendices. Hasta donde he podido llegar y averiguar en la Europa de la mitad del siglo XIX, 1948, existía derechos del trabajo, pero como un derecho de trabajo para sí mismo. Alquilaban campos para hacerlo producir. Vamos a decir que aparecen las primeras normas de trabajo para otros. En ese contexto, en 1851 y 1852, Don Bosco redactó y firmó contratos donde se establecían condiciones laborales justas para los jóvenes aprendices, asegurando su formación, su salario y descanso. Estos contratos, que contaban con la firma del aprendiz, del patrón, la de Don Bosco y eventualmente de sus padres, fueron un hito en la historia del trabajo y sentaron las bases de los derechos laborales modernos, según dice la inteligencia artificial. Y lo que están observando es precisamente la corroboración de esta afirmación de la inteligencia artificial. Esto nos muestra que Don Bosco fue un hombre proactivo. Irrumpe en la historia de Italia debido a la inadecuada relación de la sociedad con la juventud y la niñez. Pero no se detiene en buscar una relación conmutativa, una relación distributiva o una relación legal. No. Don Bosco intuye, cito a José Miguel Núñez Salesiano,
Don Bosco intuye la urgencia de reconocer a los niños y a los jóvenes como personas y en consecuencia su dignidad. Basta con leer a profundidad los apuntes sobre su sistema preventivo. Recordemos que trabajó con lo último de la sociedad, los niños sin futuro. Juan Bosco fue un místico con los ojos abiertos, un hermeneuta de la realidad que no se contentó con ofrecer pan, techo y perspectivas de un futuro mejor a los jóvenes con los que trabajó, sino que con su proyecto hizo palanca en el tejido social para cambiar las estructuras injustas y ayudar a forjar un orden nuevo. Sigue el padre José Miguel Núñez. La sociedad de consumo con sus criterios utilitarios y de el tener encuentra en la casa de Don Bosco el criterio de el ser, por tanto, de respeto a la dignidad y a los derechos que le son intrínsecos al ser humano. José Miguel Núñez Salesiano, Don Bosco y el cambio social. Don Bosco pues llega al meollo de la justicia. No habrá justicia si es que no brota de las raíces más profundas del amor. Piedra angular de la obra de Don Bosco. El objetivo general de su propuesta educativa lo sintetiza en buenos cristianos y honestos ciudadanos. Los procesos educativos contemporáneos trabajan en base a competencias. Un conjunto de componentes instrumentales y otro conjunto de componentes pragmáticos. Referirnos pedagógicamente a ambos no es la intención de esta noche. Solo hacer un listado de lo que se llama el componente pragmático. Dice procesos de comprensión, de interpretación, de consenso, de articulación, de pluralidades. Los saberes son un abanico de posibilidades. Privilegio, integración de saberes, operaciones de ordenamiento y combinación formal de datos, construcción de significado. En este marco referencial, daremos una mirada rápida a lo que hemos vivido, recordando cómo hemos experimentado procesos que nos han permitido armonizar la articulación de nuestros conocimientos con la operatividad de los mismos en la vita vissuta. El proyecto de Don Bosco se propone formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Recordemos lo que acotamos al sueño de los 9 años. Somos pueblo y ovejas de su rebaño. Transformar su grupo de educandos con un todo sistematizado, un colectivo orgánico de saberes estratégicos con habilidades y capacidades pertinentes. Si de algo gozan nuestras cónyuges cuando nos reunimos, y el 8 de diciembre lo vamos a experimentar, es la fraternidad que se respira en el ambiente. Más se sorprenden cuando descubren que no todos somos de la misma promoción. Sin embargo, el trato cordial es el mismo.
La decisión genial de don Bosco es la presencia de mamá Margarita en el oratorio. El cardenal Caliero decía, el colegio, el oratorio, era para don Bosco y para todos la casa. El ambiente familiar, el calor de nido, generó todo este clima en el que fuimos actores de nuestra propia formación, más aún agentes de formación de nuestros compañeros, como sucede en cualquier hogar entre hermanos. Don Bosco lo dijo muy claro. María Auxiliadora les trajo aquí por amor. Y aquí fuimos educados con amor. Fuimos educados en el amor y fuimos educados para el amor, base y fundamento del reino de Dios. Todos los jóvenes de don Bosco, los de ayer y los de hoy, vivimos en su casa la estrecha relación de solidaridad y bien común, de solidaridad y destino de los bienes para todos, entre solidaridad e igualdad entre todos. Don Bosco le llamaba caridad. En la casa de don Bosco aprendimos a superar el individualismo por el bien común. Aprendimos a buscar el entendimiento entre los puntos diversos de vista. Aprendimos a aportar positivamente a la vida de familia, a la alegría, al buen humor. Vivimos un apostolado que consistía en generar las condiciones para crear un buen ambiente, un ambiente de respeto mutuo, un ambiente de desarrollo individual y un ambiente de desarrollo colectivo. Nuestra participación era el pilar del ordenamiento familiar, actuar con libertad y con responsabilidad en el proceso histórico del desarrollo de nuestra casa salesiana. Decía nuestro reglamento de la Casa de la Sociedad de San Francisco de Sales, escrito por don Bosco: todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Por tanto, guardaos de burlaros o reíros de los efectos ajenos. La verdadera caridad ordena soportar con paciencia los defectos ajenos y perdonar fácilmente cuando nos ofenden. Don Bosco da otra línea de apostolado: el respeto a la dignidad del ser humano. Lo entendimos como el trabajo sostenido para lograr una casa en que todos los niveles estén positivamente al servicio del compañero, que ponga como meta prioritaria el buen ambiente en cuanto bien de todos. Don Bosco instituyó las compañías y Domingo Savio contribuyó con la más apostólica, la Inmaculada. Allí aprendimos a ser piadosos, a ser virtuosos, a ser apóstoles. Allí aprendimos a asociarnos. Un paréntesis, hermanos, amigos, el privilegio de ayer es una responsabilidad hoy. Las paredes de la casa de don Bosco se han abierto y estamos en medio del mundo para generar un buen ambiente. Hoy diremos el bien común, un ambiente de respeto mutuo, un ambiente de desarrollo individual y colectivo.
En la casa de Don Bosco no nos lavaron la cabeza, nos lavaron el corazón, porque, repito, fuimos educados con amor, en el amor y para el amor, base y fundamento del reino. A manera de síntesis, en la casa de Don Bosco fuimos preparados para hoy. Las compañías fueron nuestro primer laboratorio meticulosamente progresivo. Compañía de San Luis, Compañía del Pequeño Clero, Compañía del Santísimo, Compañía de la Inmaculada. Allí asumimos el deber de participar de modo responsable, con vistas a ese buen ambiente que, decíamos entonces, aprendimos a asociarnos y mediante libre iniciativa generar nuevas formas con objetivos claros y precisos, sin perder de vista la meta. Vivimos de tal manera que favorecía la vida social, porque la convivencia de muchos implicaba necesariamente, además de los deberes y los derechos propios, un conjunto también de relaciones con los demás. Los actos de cada aspirante se ordenaban al bien común y por lo mismo se regulaban a las leyes de la sociabilidad, a fin de que no sirva de molestia y gravamen, sino al contrario, de auxilio y formación. Tercer tema: el laico y el sacerdocio del laico. Marco referencia. Teilhard de Chardin no concluye su análisis de la evolución con la aparición de la humanidad noósfera. Para Chardin, la evolución es un ascenso continuo en la línea de la conciencia y del espíritu. El estadio o estadio de la noósfera, en él, la evolución debe tender hacia un punto final de convergencia que, al darse al nivel de la conciencia y la persona, debe ser a la vez superconsciente y superpersonal. Vale decir, unión de todas las conciencias y todas las personas, y con ellas todo el universo encontrará su consumación. Es decir, el Cristo total. Pero un detalle importante: la formación del Cristo total, en la que el mundo se personaliza, al realizarse la unión personal, es también personalizadora de todos los elementos racionales en Cristo. Efesios 3:10. Dice el Vaticano II en la Lumen Gentium número 30. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. ¿Qué significa según Dios? Brevemente, Dios es vida.
Dios es verdad. Dios es comunidad de amor. Dios es familia. Dios es justicia. Y podemos seguir. Estos valores no son negociables en la vida del cristiano. Dice Gaudium et Spes en el número 43. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus obligaciones con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Algo muy parecido nos dijo Don Bosco. Alégrense los cristianos, dice Gaudium et Spes 43, de poder ejercer todas sus actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento y en medio de la sociedad humana. Del mismo modo, en Lumen Gentium 33, así todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento en la medida del don de Cristo. Lumen Gentium 34, dado que Cristo Jesús, supremo sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, los vivifica con su espíritu, les impulsa, etc. Y en 35, es necesario, sin embargo, que todos los laicos contribuyan a la dilatación y el crecimiento del reino de Dios en el mundo. Hemos visto la primera de San Pedro. Soy un sacerdocio real. Entráis en la construcción del templo para ofrecer a Dios que acepta por Jesús. Convergencia de todo lo que existe. En Semana Santa, a cuya participación activa ninguno de nosotros se sustraía, participamos en la bendición del fuego y el cirio en la vigilia pascual, y el celebrante decía: Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo principio y fin, Alfa y Omega. Suyos son los tiempos y los siglos. A Él la gloria e imperio por todos los siglos de la eternidad. El Jueves Santo cantábamos: donde hay caridad y amor, allí está Dios. Y Teilhard de Chardin nos dice: la caridad cristiana tiende a la unificación de todos los hombres, integrándose por su convergencia común en Cristo.
el mismo Jueves Santo cantábamos Cristo, en latín, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le dio el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Cristo, omega, punto de convergencia. La cosmogénesis que no culmina en la noogénesis, se convierte en la cristogénesis. A la luz de los aportes, a manera de síntesis, objetivos de la ciencia, que nos presenta un universo dinámico, es necesario que el cristiano vaya teniendo una visión evolutiva de toda la realidad, incluida su propia vida. El amor al prójimo es el factor de convergencia del proceso evolutivo de la humanidad en Cristo. Todo esfuerzo humano, trabajo, en ascenso continuo en la línea de la conciencia y el espíritu, se incorpora en el proceso evolutivo del mundo. Conclusión. Primero, el elemento subjetivo del trabajo, actuación del hombre como ser dinámico capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo, puede corresponder a la teleología del operante, vale decir, el por qué y el para qué trabajo. Segundo, nuestra experiencia en la casa de Don Bosco, por nuestra experiencia en la casa de Don Bosco, el amor a Dios y al prójimo es capaz de lograr una comunidad armónica en ascenso continuo en la línea de la conciencia y el espíritu. Tercero, el trabajo como proceso continuo de la conciencia y el espíritu incorporado al proceso evolutivo del universo constituye la acción litúrgica que como pueblo sacerdotal, con Cristo a la cabeza, entregamos al Padre, una creación cristificada. Cuarto, el trabajo desarrollado en esta perspectiva es oración, es liturgia. Somos pues hijos de un Padre que viviendo en el siglo XIX tiene una vigencia plena hoy y posiblemente mañana y pasado y en el futuro. Hay una sola explicación. Yo te daré la maestra. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Hugo. Realmente
Ha sido muy aleccionadora y muy precisa, cargada de referencias bibliográficas. Qué bueno, te felicito, Hugo. Nos has ilustrado con mucha eficacia. A ver si alguien más quiere intervenir. Quieren, activen sus micrófonos. ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, mi agradecimiento a Hugo por todo esta gran enseñanza que nos da y que nos ayuda a profundizar en nuestra vocación cristiana y salesiana. Gracias, Hugo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Qué pena que hayamos sido pocos los que hemos podido enriquecernos. Felizmente se ha grabado. He recibido un mensaje de Humberto Olivera que no ha podido comunicarse, pero preguntaba si se había grabado la sesión porque la quiere escuchar, ¿no? Ya le contesté que sí se ha grabado. Manuel García, ¿tienes algo que decir sobre lo que acabamos de escuchar? Bueno, lamentablemente entré un poquito tarde, pero lo poco que pude escuchar me agradó mucho y lo felicito a Hugo por esta disertación. Jeffrey, te escuchamos. Gracias, Salvador. Yo se abre un abanico de comentarios porque lo que nos ha expuesto Hugo realmente abarca prácticamente todos los planos de un tema que muchas veces se menciona con ligereza, ¿no? O son subtemas que se dan por sobreentendidos. Lo interesante, creo yo, lo que articula toda la exposición es lo que va orientándose hacia el final con respecto al origen y la finalidad salvífica, la intervención de la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, cosa que reordena todos los comentarios, porque sería fácil quedarse en lo puramente antropológico de Don Bosco, las necesidades de los más necesitados, sería fácil quedarse en lo pedagógico y las maravillas de la inteligencia magisterial, ¿no? Pero este final que le da forma y sentido a lo que en el fondo es realmente la santidad de Don Bosco, ¿no? La salvación de las almas, el Dami Animas desde todos los ángulos, como lo ha dicho Hugo. Yo estoy muy complacido de haber podido ingresar un poco a destiempo, no tan a destiempo, y haber podido gozar
de esta exposición tan esperada desde las últimas semanas. Muchas gracias, Huguito, muchas gracias a todos. Gracias, Jeffrey. Muy bien. Realmente hemos podido apreciar esta meticulosidad en vincular todo lo que nos ha dicho con los textos evangélicos, con los textos del Vaticano II y hacer didácticamente una exposición completa sobre la misión, sobre lo que significa el Dami Anima, etcétera, Tolle, ¿no? Realmente yo estoy muy emocionado e impresionado de esta exposición que nos ha movido internamente, ¿no? Manuel García, ¿quieres añadir algo? Bueno, no, en realidad solamente aprovecho para nuevamente agradecerle a Hugo, a ti también, Salvador, y bueno, saludar a todos los amigos adesianos. Ok, entonces hemos tenido una jornada más de Viernes Cultural que había sido postergada por problemas principalmente técnicos, pero finalmente hemos podido escucharte, Hugo, y te dejamos la palabra para que cierres tú la sesión. Bueno, como hemos podido escuchar, lo único que he hecho es describir lo que hemos vivido. Y como decía Geoffrey, darle, ir más adentro de lo que simplemente a veces pensamos que es fenomenológico. Ujú. Y agradecernos mutuamente porque todos hemos colaborado en ser lo que somos. Cada uno tiene sus cualidades y en este proceso personalizado del sistema de Don Bosco nos ha permitido desarrollarnos cada uno en lo que buenamente hemos sido dotados por Dios, pero que a su vez recordemos que nos prepararon para todo. Anecdótico es el hecho de que uno estudió literatura y terminó enseñando física. Pero es anecdótico. Pero la capacidad, la humanidad, como lo hizo Don Bosco, ¿no? Don Bosco se proclama en el sueño de los 9 años: yo soy un pobre niño ignorante que no sé nada, ¿cómo voy a hacer? No te preocupes, yo te daré la maestra. Y esa es nuestra maestra. Ella nos ha llevado de la mano y ha hecho de nosotros al servicio, con la mentalidad de Don Bosco, con el espíritu de Don Bosco, recordando siempre a nuestros niños que hoy en día son atacados en lo que Don Bosco tanto defendía. Así que, más bien, he preparado un Padre Nuestro que para cerrar, no sé si tengo todavía posibilidad de compartir. Sí, sí, claro. ¿Se ve? No.
Ahora sí, creo. A ver. Ya, se ve el título primero, ¿no? No, Zoom nomás. No, se ve Zoom. Bueno, entonces lo leeré. Pongámonos en actitud de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, que santifiquemos tu nombre, cogitazione verbo et opere, y que venga a nosotros tu reino, para que hagamos tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el pan que nos das cada día lo compartamos, no lo acaparemos ni permitamos que alguien lo haga. Perdónanos por no construir la parte del reino que nos toca. Ayúdanos en nuestras debilidades y pasiones. Que de ninguna manera nuestras acciones favorezcan el reino del mal. Amén. 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 Auxilio de los cristianos. Muchas gracias, Hugo, de nuevo. Muchísimas gracias por esta tan eficaz exposición que realmente ha llegado a tocar nuestras fibras internas, recordando todo ese compromiso que tenemos de ser buenos cristianos y mejores ciudadanos. Muchas gracias a todos los que se han conectado y recuerden que estamos en campaña de preparación para el 8 de diciembre. Felizmente hay muy buena acogida y parece que vamos a tener un buen número de participantes y participantas, ¿no? Para esa reunión que va a ser trascendental por cumplirse los 100 años de la creación de la Casa de Formación de Magdalena. Gracias a todos, buenas noches, buen fin de semana. De igual manera. Buenas noches, Salvador. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Un abrazo.